Vamos a estudiar el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 14 y siguientes. Nos dice en la versión Reina Valera: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta nueva oportunidad que nos das de compartir este mensaje, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiendo cada palabra de este mensaje, Señor, para que produzca en quienes lo escuchan fe suficiente para ser conforme a lo que tú nos pides y nos demandas, Señor, cada día. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar la versión nueva traducción viviente. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú nos enviaste. Bueno, aquí el mensaje de esta palabra lo podemos entender con la ayuda del Espíritu Santo. Hay un propósito eterno que tiene Dios con respecto a la salvación otorgada por gracia, que también se denomina justicia de Dios. Eso ya lo damos por entendido, por sentado en nuestras vidas. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Esto quiere decir que nadie puede hacer méritos personales para alcanzar la salvación. La salvación se otorga por gracia, es decir, un favor especial de Dios para los escogidos, para los santos, porque no se otorga para todo el mundo. Quisiéramos que fuese así, porque a nadie se le puede desear la condenación, por supuesto. Ese horrible castigo de pasar una eternidad en el infierno no se le puede desear a nadie. Con la documentación que nos proporciona la palabra de Dios acerca del infierno, pues uno dice, ¿quién va a querer ir allá? Y por supuesto que no queremos que ningún ser humano vaya allá, porque es horrendo, es horrible, por lo que nos cuenta la Escritura en diferentes partes y contextos. No porque tengamos la experiencia, por supuesto nunca, ni siquiera eso deseamos, ni siquiera una aproximación, porque la Biblia es muy clara. Hace una referencia, por ejemplo, cuando dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
¿Eso qué quiere decir? Que las almas en el infierno están en una condición de horrendo castigo, donde el gusano, es decir, el cuerpo anímico de esas almas, está carcomido por gusanos, atormentado por gusanos, y esos gusanos no mueren, y el fuego nunca se apaga. Eso es un contexto horrible, indeseable, mucho menos, pues uno puede entender que ningún ser humano con un poco de entendimiento espiritual puede aceptar ese castigo eterno, pero es una realidad, ¿sí? Porque el que no tiene al Hijo no tiene la salvación, no tiene la vida eterna. El que no conoce al Hijo no conoce al Padre. El Señor dijo, nadie puede venir a Dios el Padre sino solo a través de mí. O sea que es fundamental conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina, donde reposa la salvación, por obra, no por obras, sino por gracia. Fuimos llamados a salvación aún antes de la fundación del mundo. Fue una escogencia antes de haber nacido, muchísimo tiempo atrás, siglos, milenios atrás. Fuimos escogidos, cada uno de los santos, cada uno de los redimidos fue escogido para recibir esta salvación por gracia. En el cielo no hay ninguna persona que esté allá por méritos. Nadie puede gloriarse de eso. Absolutamente nadie puede gloriarse de eso. Los millares y millares de almas que están en el cielo, la iglesia que está en el cielo, ninguno puede decir yo aquí estoy por mis propias obras. Nadie puede decir porque yo hice obras excelentes, porque no cometí pecados, o los cometí pero eran mínimos comparados a los pecados que cometían otras personas. Yo me esforcé en no pecar y lo conseguí. Nadie puede decir eso. Porque la condición del pecado está inherente al ser humano. Desde la caída, desde que el hombre cayó allá en el huerto del Edén, haciendo pues una remembranza de lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Por qué es importante la palabra? Porque la palabra nos da conocimiento, y el conocimiento nos ayuda muchísimo a entender las escrituras. ¿Sí? Aquí nos dice, les he dado tu palabra, les he predicado, les he enseñado, los he adoctrinado. Y el mundo los odia. ¿Por qué el mundo odia a los hijos de Dios? Porque hay una enemistad una enemistad que se puede entender entre la descendencia humana y la descendencia de la serpiente. ¿Sí? La serpiente es Satanás. Satanás odia a los hijos de Dios. Es más, odia al género humano. A todos los seres humanos, Satanás los odia. Pero mucho más odia a los salvos, a los redimidos, a los santos, a los justificados. Porque sobre ellos está el poder de Dios, el poder de la cruz, el poder de la palabra, el poder del proyecto de
de remisión de pecados, porque Dios en su inmensa misericordia para con los hombres que habíamos de creer sencillamente, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Él mismo. Creemos porque el Señor puso el don maravilloso de la fe en nosotros. Es un don maravilloso que no lo tiene todas las personas lo tienen. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, todo viene de Dios. Nada es por nuestra propia iniciativa. Es un regalo. Podemos hacer la comparación. Recibimos un regalo de Dios. No lo merecíamos, pero lo recibimos. Y ese regalo se llama salvación por gracia. ¿Y cómo fundamentamos esa salvación? A través de lo que nos dice la Escritura. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Nosotros somos peregrinos. Estamos de paso. Tenemos un propósito de venir al mundo. ¿Cuál es ese propósito? Sencillo. Ser parte de la iglesia que cumple el propósito de Dios. Hay una iglesia que cumple el propósito de Dios, que lo entiende claramente, una misión a desarrollar, una gran comisión, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. No estamos en el mundo para cumplir nuestra propia voluntad. Miremos el caso del Señor Jesucristo. Él no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y vemos la sujeción, el altísimo nivel o perfecto nivel de obediencia de Jesús hacia su Padre. Nada lo hizo por iniciativa propia. Todo estaba detallado en el plan. Y aquí en la oración que hace en el capítulo 17, lo expresa el Señor: he cumplido el encargo que tú me hiciste y ya estoy terminando. Voy para el cielo, pero ellos se quedan acá. Y empieza a orar por la iglesia de su tiempo, pero también ora por la iglesia futura. ¿Sí? Porque también dice que se extienda la cobertura espiritual del Padre y del Hijo hacia los nuevos creyentes de todas las generaciones, los que hemos de creer por la palabra de ellos, o sea, de los maestros, de los pastores, de los evangelistas, de los siervos de Dios. ¿Sí? La palabra se ha venido transmitiendo durante todas las generaciones de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Se transmite por la voluntad de Dios Padre y de Dios Hijo. También se transmite por el poder del Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad es importantísima. Cada uno de los que componen la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ajusta al propósito eterno de nuestro Creador. Y nosotros venimos a ser participantes de ese proyecto. Por eso estamos en el mundo. No somos del mundo, somos embajadores de Dios, sí. Podemos entender ese término, embajadores, representantes, sacerdotes de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hacemos parte de ese equipo que Dios Padre envía al mundo
en diferentes generaciones. Muchas generaciones pasadas ya han sido recogidas y están en el cielo. Muchos santos están en el cielo. La congregación de los santos que está en el cielo es inmenso, son millares y millares y millares, que cumplieron el propósito y la voluntad de Dios, como lo hizo el propio Hijo, sin salirse. Es bien importante que entendamos que no podemos, no debemos, no nos conviene salirnos de ese propósito y de esa voluntad de Dios durante este peregrinar, porque el mundo nos puede confundir. Nosotros somos susceptibles de ser confundidos y terminar haciendo cosas que no obedecen, no se ajustan al propósito y voluntad de Dios, lo cual nos deja por fuera del equipo. Salimos del equipo. Es como cuando los jugadores de equipos de disciplinas deportivas, básquetbol, fútbol y otras disciplinas, que por alguna razón consideran los directores técnicos sacarlos del equipo por un tiempo parcialmente, hasta que se ajusten a las nuevas condiciones o exigencias. Igual pasa con la iglesia. Cuando los creyentes no nos ajustamos al propósito y voluntad de Dios en este peregrinar, para este peregrinar, cuando delicadamente, sutilmente, astutamente nos salimos de ese propósito, terminamos por fuera del equipo, lo cual es un peligro. ¿Sí? Es un peligro para nuestras almas. Porque el Señor es claro, la salvación es para aquellos que cumplen el propósito y voluntad de Dios. No para los que se zafan, no para los que eluden cumplir con ese propósito. ¿Sí? Tenemos ese desafío, tenemos esa gran comisión que cumplir, llevar el mensaje de la salvación a otras personas, ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Entre tanto cumplimos las funciones de cualquier persona que pueda estar en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, el estudio, la academia, formar una familia, tener un trabajo, etcétera, etcétera. Eso hace parte también de ese peregrinar, pero no son las funciones más importantes. Nuestra función más importante es estar cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor regrese lo encuentre haciendo la voluntad de Dios. Y aquel famoso verso que dice, o le reclaman al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos sanidades, y el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, no los conozco. ¿Sí? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque aunque conocían, podían haber sido parte de la iglesia en apariencia, ¿sí? Pero fundamentalmente no estaban en obediencia. Fundamentalmente no estaban cumpliendo el propósito de Dios. Estaban apartados del propósito de Dios. Conocían aspectos y los usaban y tenían algunos resultados, pero fundamentalmente no estaban en el propósito de Dios. No estaban haciendo la voluntad de Dios.
Hay una palabra que está aquí en el Salmo 138, verso 8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, el propósito con el cual estamos o fuimos convocados, fuimos llamados por el Señor para tener una temporada aquí en la tierra y cumplir ese propósito de colaboración en el mensaje del Evangelio, que también hay que entender. ¿Para qué me llama el Señor? ¿Sí? ¿Para qué me llamó el Señor? Eso lo debemos entender. Porque el llamado es diferente para cada persona, no es igual, no es lo mismo. A unos los llamó para comisiones mayores, a otras comisiones poco menores, pero igual hemos sido llamados. Estamos aquí para evangelizar, ayudar en el propósito de Dios, compartirle a un amigo, compartirle a los familiares, compartirle a los vecinos, ser colaboradores de la iglesia, de las diferentes actividades de la iglesia. Para eso nos llamó el Señor, para aportarle a la iglesia, aportarle nuestro granito de arena, ¿sí? Porque no podemos hacer mucho, el alcance tampoco es mucho para nosotros, simplemente estar dispuestos a hacer esa voluntad de Dios, ese propósito de Dios. La misericordia que nos dice aquí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, quiere decir que el Señor, por su inmenso amor y misericordia hacia nosotros, no nos ayuda a no desviarnos. Y si nos desviamos, nos ayuda a encarrilarnos nuevamente. Si nos equivocamos, tenemos el gran recurso que es la confesión de nuestros pecados. Apropiarnos del perdón de Dios y seguir adelante. Corregir, rectificar, eso sí nos corresponde hacer. Si una persona, por ejemplo, se apartó durante un tiempo considerable de las funciones sacerdotales, ministeriales, pero movido por el Espíritu Santo al arrepentimiento, vuelve, regresa con un corazón contrito y humillado, bienvenido sea. El Señor no nos va a rechazar. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, lo que nos enseña esa parábola. Finalmente regresó a casa de su padre y el padre, muy alegre, muy contento, le preparó banquete y lo mejor, una fiesta, un agasajo. Y vino el resentimiento del otro hijo, la queja del otro hijo, la comparación que se hizo él con su hermano descarriado. Yo he permanecido en tu casa, yo te he servido, mas este dilapidó tus recursos, tu fortuna, tus bienes. Y ahora viene y tú le haces fiesta, le haces banquete, le haces agasajo, lo vistes de ropa espléndida. Y yo que he trabajado y yo que he estado aquí, nada para mí. Pero mire el mensaje que dice. Le dice el padre a este hijo que estaba en reclamación. Este estaba perdido, este estaba muerto. Y gloria a Dios que el Señor lo ha rescatado. Y ese ejemplo lo usa para compartir el mensaje del Evangelio. Muchas personas están perdidas en el mundo, engañadas, saqueadas por el diablo,
pisoteadas por el diablo. Están hechos se puede decir, están en harapos, son miserables por la obra del diablo en sus vidas. Y el mensaje es para ellos, para que un día, como regresó el hijo pródigo, regresen arrepentidos al corazón del Padre, se humillen, pidan perdón, reconozcan que en la casa del Padre hay abundancia de bendición y que no tienen que ir a recoger las migajas y las obras del mundo. Ese es el mensaje del Evangelio y nosotros estamos para ayudarle un poquito al Señor, lo cual es una honra, por supuesto. Por eso dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No dejes que nos descarriemos. No dejes que nos confundamos. No dejes que el enemigo nos termine engañando. Porque muchos que han sido llamados terminan así, por fuera del equipo. Y eso es una desgracia. Ahora sí los sorprende la muerte en esa situación, pues imaginemos que es algo desastroso. ¿Sí? Lo bueno es que venga el momento de ser llamados, de ser recogidos, pero cumpliendo el propósito de Dios y haciéndolo bien, con certeza, con convicción. Eso es entrar por la puerta estrecha, entre otras cosas. Cuando uno se ajusta al plan de Dios, entiende el plan de Dios en su vida, entiende la importancia de las autoridades sacerdotales, para qué están puestas, porque hay una razón por la cual el Señor pone estas jerarquías en la iglesia. Y todo es para bendición. Y una de las cosas más difíciles, más trabajo que nos han costado, creo que a todos los hijos de Dios, es entender el papel de la autoridad espiritual en nosotros. ¿Por qué Dios permite y coloca autoridades delegadas? Por eso dice la palabra: sujetaos a vuestros pastores. Es importante la sujeción. Y peleamos con esos conceptos de la Biblia, ¿no? Que yo no me sujeto, que yo no tengo por qué hacerlo, y argumentos necios. Y con el tiempo acabamos entendiendo que el plan de Dios es perfecto y que si nos salimos de él, vamos a sufrir. Cuando una persona no entiende o no entendemos la sujeción a nuestras autoridades establecidas, puestas por Dios, vamos a tener problemas y nos vamos a estancar y quizá vamos a caminar pero hacia atrás, no vamos a avanzar, vamos perdiendo terreno. Y eso se observa con claridad, lo comprobamos, ¿sí? Todos hemos comprobado que no es bueno contrariar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? No somos nada. Mejor es ser manso y humilde de corazón y saber que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para bien, para bendición. Importante entender el papel que representan nuestros siervos, en nuestro caso nuestros apóstoles, en el caso de las iglesias,
los pastores, las personas que ejercen el ministerio pastoral. Y miren, que nos damos cuenta que cuando nos sujetamos y hacemos las cosas en el orden de Dios establecido y que está en la palabra de Dios, ahí vamos a obtener bendición. Vamos a avanzar. Y cuando comprobamos eso, no nos queremos apartar como consecuencia, porque ya hemos tenido oportunidad de comprobar que la obediencia trae bendiciones y la desobediencia trae maldiciones, como está escrito en Deuteronomio capítulo 28. Bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. Entendamos, por eso la Escritura nos dice que la palabra nos santifica. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También lo dice en este libro de Juan, capítulo 14, 6. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libres? La verdad. ¿Qué nos santifica? La verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? En las Escrituras. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otro nombre debajo del cielo en que los hombres sean salvos, sino en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. No hay otros medios o intermediarios para alcanzar la salvación. La salvación solo la alcanzamos a través del Hijo. Lo decimos y ponemos el énfasis en esta palabra, solo a través del Hijo. Las religiones nos confunden o confunden a muchas personas porque ponen otros intermediarios y no hay otros intermediarios. Él es el único. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí, para concluir, nos dice la palabra: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Cómo podemos ser santos? Solo a través de la palabra. La palabra es vida. La vida de Dios está en la palabra. La palabra engendra vida y es vida. En la versión Reina Valera nos dice: santifícalos, apártalos, conságralos, que aunque no son del mundo, están en el mundo. Por eso necesitamos ser santificados. Porque no podemos confundir. Nosotros estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. No podemos confundir. ¿Sí? No podemos ser confundidos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el versículo también clave para entender lo que estamos tratando de abordar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa y sus deseos,
Pero el que hace, mire, entendamos bien, el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Los justos heredarán la tierra, los justos, los que hacen la voluntad del Padre, los que cumplen con el propósito, con la misión, los que no se apartan, los que no agotan su aceite en cosas vanas, los que no hacen desperdicio de su aceite. Por eso está la parábola de las vírgenes, las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes sensatas cumplieron el propósito y voluntad de Dios, cuidando su aceite, cuidando la medida del Espíritu Santo en ellas, cosa que nosotros también debemos hacer, cuidar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque Él habita en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no podemos caer en cosas profanas, paganas, porque si se cae en eso se hace desperdicio del aceite. ¿Sí? Las otras vírgenes no tenían el aceite, lo habían perdido, no lo procuraron, no procuraron cuidarlo, preservarlo, si es que acaso lo tuvieron, lo perdieron. Y cuando viene el Señor por la iglesia, encuentra a una iglesia con aceite y encuentra a otra iglesia sin aceite. ¿Cuál es la iglesia que va a subir con el Señor? En el arrebatamiento, ¿cuál es la iglesia que se va con el Señor? La iglesia que tiene aceite. Y la iglesia que no tiene aceite se queda en la tierra y no la van a pasar bien. De eso estamos seguros porque la Escritura nos documenta lo que va a suceder en ese tiempo horrible de la gran tribulación. Entonces es deber de cada uno cuidar la provisión de aceite, cuidar la provisión de Espíritu Santo en uno. Eso nos va a mantener encendidos como lámparas encendidas, porque antiguamente el aceite se usaba para encender lámparas. Por eso es la simbología. Nos va a mantener encendidos el aceite. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos mantiene encendidos espiritualmente. Entonces hay que cuidar esa provisión para poder ser santificados en la verdad de Dios. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos permites realizar en este día, y que sabemos que va a edificar a aquellos que lo van a escuchar. Te pedimos, Dios del cielo, que esta palabra sea un granito de arena que se aporta para cumplir con ese objetivo que es la gran comisión. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y tu presencia en nosotros es lo que nos permite hacer este trabajo. En el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.